70.000 personas. Un coliseo lleno hasta reventar. Gritos que hacen vibrar las piedras. Y en el centro de todo, un hombre que sabe que en los próximos minutos puede no seguir vivo. Eso no es el guión de una película. Eso pasaba cada semana en Roma. Y el hombre en el centro de esa arena no era un esclavo encadenado rogando por su vida. Era alguien que había elegido estar ahí. Para el año 80 después de Cristo, los gladiadores eran la figura más famosa de todo el Imperio Romano. Más que los generales, más que los senadores, más que los propios dioses en muchos barrios de la ciudad. Mujeres, que nunca los habían visto pelear. Pagaban fortunas por una ampollita con su sudor. Niños, que no sabían leer, conocían sus nombres de memoria. Y la élite intelectual de Roma, los filósofos, los poetas, los que se suponía que debían despreciar ese tipo de espectáculo, llenaban las gradas igual que todos los demás y luego escribían sobre la experiencia, intentando explicar por qué no podían dejar de... Y esto no es la historia de unos esclavos obligados a morir para divertir a un público cruel. Esa versión es cómoda, es simple y es falsa. Lo que realmente pasaba dentro del Coliseo, dentro del Ludus, dentro de la vida de estos hombres, es una historia sobre pobreza, identidad, fama, hermandad y el precio que tiene encontrar el único lugar del mundo donde eres alguien. Y cuando termines este video, te garantizo que nunca vas a volver a ver una película de gladiadores de la misma manera. Cuando la gente piensa en gladiadores, piensa en Ridley Scott, piensa en Russell Crowe con la mandíbula apretada, encadenado, obligado a matar o morir. Un esclavo sin nombre, sin historia, sin elección. Eso es básicamente mentira. Los historiadores han reconstruido, a partir de registros arqueológicos, contratos grabados en piedra y análisis de esqueletos, que entre el 40 y el 50% de los gladiadores en el apogeo del Imperio Romano eran hombres libres. Hombres que firmaron un contrato voluntariamente, que se presentaron solos ante la puerta del Ludus, la escuela de gladiadores, y dijeron, quiero entrar. ¿Por qué haría alguien algo así? La respuesta es la misma que explica por qué hoy en día hay gente que se mete a box sin guantes o que firma para las MMA con 16 años en un barrio sin salidas. Pobreza, desesperación y la posibilidad, aunque sea remota, de convertirte en alguien. En el siglo I después de Cristo, Roma era una ciudad de más de 1 millón de habitantes y la mayoría vivía hacinada en insulae, que eran bloques de apartamentos de hasta 6 pisos, donde el fuego, el derrumbe y las enfermedades mataban gente todos los días. Un hombre libre sin tierras, sin oficio, sin conexiones, básicamente no tenía futuro. Pero un gladiador exitoso ganaba en un solo combate lo que un soldado romano tardaba 1 año en juntar. Tenía comida garantizada, atención médica de primer nivel, un techo. Y una cosa que no tiene precio cuando vienes de la nada, un nombre. Ahora, eso no significa que la vida fuera fácil, ni que la elección fuera completamente libre. Porque cuando firmabas ese contrato, el infamia, el contrato de deshonor, cedías algo que en Roma valía más que el dinero, tu estatus legal. Un gladiador, incluso siendo hombre libre, era considerado socialmente inferior. No podía dar testimonio en un juicio, no podía ocupar ciertos cargos. Era, en palabras del propio derecho romano, un hombre que había vendido su cuerpo y su sangre. Y aún así, la gente hacía fila para firmar. Eso te dice algo sobre cómo era Roma, y sobre cómo somos los humanos cuando no hay más opciones. A 100 metros del Coliseo, conectado por un túnel subterráneo que todavía existe hoy, estaba el Ludus Magnus. No era una mazmorra, no era una prisión oscura con cadenas en las paredes. Era más parecido a lo que hoy llamaríamos una academia deportiva de alto rendimiento, con su propio anfiteatro de práctica, sus médicos, sus cocineros y sus maestros de combate, los doctores, que eran excombatientes retirados que habían sobrevivido lo suficiente para saber exactamente cómo no morir. El día de un gladiador en entrenamiento empezaba al amanecer. No con combate, sino con algo mucho más humillante: golpear un poste de madera enterrado en el suelo. Durante semanas, a veces meses, eso era todo lo que hacías. Golpear ese poste, una y otra vez, con una espada de madera que pesaba el doble que el arma real. Porque el objetivo no era que aprendieras a matar, era que tu cuerpo aprendiera a moverse correctamente, sin que tu cerebro tuviera que pensarlo. Los romanos entendían algo que la neurociencia moderna confirmó 2000 años después. Bajo presión extrema,
El cuerpo solo hace lo que ha practicado hasta el agotamiento. Si en el Coliseo te quedabas pensando cuál es el siguiente movimiento, ya estabas muerto. Y cuando por fin pasabas al entrenamiento con armas reales, descubrías algo que nadie te había dicho. No todos los gladiadores peleaban igual. Existían más de 20 categorías distintas, cada una con su armadura específica, su arma específica y su técnica específica. Y los emparejamientos estaban cuidadosamente diseñados para que estilos opuestos chocaran entre sí. El murmillo, con su gran escudo rectangular y su casco con forma de pez, era pesado, defensivo, diseñado para aguantar golpes. El retario no tenía casi armadura, pero llevaba una red, un tridente y un puñal. Su estrategia era moverse, cansar al rival, enredarlo. El tracio tenía una espada curva llamada sica y un escudo pequeño. Su fortaleza era la velocidad y los ataques en ángulo. Y el secutor, literalmente el perseguidor, estaba diseñado específicamente para cazar al retario. Su casco no tenía rejilla de visión amplia para que la red no pudiera atraparlo. Era un sistema de piedra, papel, tijera, pero con consecuencias mortales. Y como en cualquier deporte de élite, la especialización lo era todo. Ahora, aquí viene el dato que más me impactó cuando lo encontré, y que probablemente a ti también te va a parecer extraño. Los arqueólogos que en el año 2007 excavaron una necrópolis de gladiadores en Éfeso, en la actual Turquía, analizaron los huesos de más de 60 combatientes. Y encontraron algo inesperado. La mayoría tenía una dieta altísima en carbohidratos. Cebada, legumbres, cereales. Casi sin carne, los llamaban hordeari, los comedores de cebada. Y no era un insulto, era una estrategia. Esa dieta generaba una capa de grasa subcutánea encima de los músculos. Y esa grasa, aunque parezca contradictorio, era protectora. Un corte superficial en el abdomen de alguien con esa grasa no alcanzaba los órganos vitales. Sangraba espectacularmente, lo que el público adoraba, pero el gladiador podía seguir peleando. El cuerpo del gladiador no era solo un arma. Era un producto de entretenimiento diseñado para durar. Pero el ludus no era solo entrenamiento, era una comunidad. Los gladiadores vivían, comían, dormían y se curaban juntos durante meses y años. Se formaban vínculos que hoy llamaríamos fraternidades y que los propios romanos describían con la palabra collegia, hermandades. Se han encontrado lápidas funerarias en toda Italia donde gladiadores se refieren entre sí como fratres, hermanos, y donde compañeros de ludus pagaron de su propio bolsillo el funeral de alguien que cayó en la arena. Eso me parece una de las cosas más humanas de toda esta historia. Estos hombres que mañana podían estar enfrentados en el Coliseo, hoy compartían la cena y se cuidaban las heridas. ¿Y qué pasaba fuera de las horas de entrenamiento? Bueno, dependía del ludus y del lanista, el dueño de la escuela. Algunos eran relativamente permisivos, otros no tanto, pero en general, los gladiadores no podían salir solos. Tenían horarios estrictos, y aunque podían tener relaciones sentimentales, casarse requería permiso del lanista. Sí, necesitabas permiso de tu jefe para casarte. Y aún así, muchos lo hacían. Se han encontrado evidencias de gladiadores con familias, con hijos, con una vida doméstica que coexistía con la violencia del Coliseo. Pero lo que más me interesa de esta sección es algo que casi nadie menciona cuando habla de gladiadores: su fama. En Pompeya, la ciudad que quedó congelada en el tiempo cuando el Vesubio la sepultó en el año 79, los arqueólogos encontraron cientos de grafitis en las paredes. Y muchos de ellos son sobre gladiadores. Uno dice textualmente: Celadus el Tracio, el que hace suspirar a las chicas. Otro: Crescens, el señor de las muchachas de la noche. Hay nombres, récords de victorias, descripciones físicas. Eran, sin ninguna duda, las celebridades de su época. Los artistas los pintaban en mosaicos. Los fabricantes de lámparas de aceite moldeaban sus cascos en terracota. Los niños jugaban con figuritas de gladiadores. Existían ungüentos de belleza hechos con el sudor y la suciedad de la piel de los gladiadores, recogida con un instrumento llamado strigil después del entrenamiento, que las mujeres romanas usaban como crema facial porque se creía que tenía propiedades mágicas. El sudor de un gladiador era un producto de lujo. Si eso no te dice todo lo que necesitas saber sobre la psicología humana y la idolatría, no sé qué más podría hacerlo. La noche antes de un combate en el Coliseo, los gladiadores recibían la cena libera, la cena de los libres. Era un banquete, vino sin restricciones,
comida abundante. Podías invitar a quien quisieras, familia, amigos, amantes. Era abierto al público, y la gente venía a mirar a los gladiadores que iban a pelear al día siguiente, a estudiarlos, a apostar, a veces a despedirse, porque todos en esa mesa sabían que no todos regresarían. Imagínate esa cena, el ruido de conversaciones que intentan ser alegres, la risa que suena un poco demasiado fuerte, el gladiador que no puede dejar de mirar la puerta, el que come demasiado, el que no puede comer nada, el que pasa la noche entera sosteniendo la mano de su mujer sin decir una sola palabra. Los historiadores romanos que describieron estas cenas hablan de una atmósfera extraña que mezcla fiesta y funeral. Algunos gladiadores pasaban la noche bebiendo y cantando, otros se encerraban solos a rezar. Séneca, el filósofo estoico, fue una vez a la arena y describió lo que vio con un disgusto evidente, pero no pudo evitar reconocer el coraje particular de esos hombres que se enfrentaban a la muerte con los ojos abiertos. Eso es algo que los romanos cultos, los que teóricamente despreciaban los juegos, no podían dejar de admirar en secreto. La serenidad ante lo inevitable, la capacidad de funcionar, de rendir, de pelear bien, sabiendo lo que podía pasar. Los estoicos llamaban a esa virtud fortitudo, y la encontraron, paradójicamente, en los mismos hombres a quienes la sociedad romana consideraba infames, deshonrosos. El día del combate empezaba antes del amanecer. Preparación del equipo. Revisión de armas. Los armeros del ludus pulían cada pieza, tensaban cada correa. Los médicos revisaban el estado físico de cada gladiador. Y luego comenzaba el desfile. La pompa. La procesión de entrada al Coliseo, que era en sí misma un espectáculo. Salían por la Porta Triumphalis, la puerta triunfal, ante decenas de miles de espectadores que ya llevaban horas esperando. La música de las tubae y los cornua, trompetas y cuernos de bronce, resonaba dentro del anfiteatro de una manera que los que han reconstruido la acústica del Coliseo describen como físicamente impresionante. No solo escuchabas la música, la sentías en el pecho. Los gladiadores desfilaban ante el palco imperial. Si el emperador estaba presente, hacían el saludo. Ave Caesar, morituri te salutan. Aquellos que van a morir te saludan. Aunque, dato curioso, esa frase solo aparece registrada una vez en toda la historia romana, y no fue en el Coliseo, sino en un combate naval. La hemos repetido 1000 años creyendo que era la norma, y probablemente no lo era. Pero volvamos al combate. Antes de los emparejamientos principales del día, había una prolucio, un calentamiento con armas de madera donde los gladiadores exhibían técnicas sin riesgo de muerte. Era para calentar al público, para que empezaran a apostar, para que la tensión fuera creciendo, y luego llegaba el momento real. Ahora, quiero que borres de tu mente la imagen del combate de gladiadores que viste en el cine, porque eso no es lo que pasaba. Los combates de gladiadores profesionales en el Coliseo eran, en su mayoría, duelos técnicos altamente controlados, como ver pelear a 2 boxeadores de élite o a 2 tiradores de esgrima en los Juegos Olímpicos. Había periodos de tanteo, fintas, intercambios cortos y violentos, recuperación. No era una carnicería continua. Los árbitros, los summa rudis, supervisaban activamente el combate y podían intervenir en cualquier momento. Si un gladiador caía por un tropiezo accidental, el árbitro detenía el combate. Si los dos se enredaban demasiado cerca, los separaban y les ordenaban reiniciar desde distancia. Y aquí viene el dato que más contraría la imagen popular de estos combates. En el período clásico del Coliseo, entre el siglo I y el III, el porcentaje de combates que terminaban en muerte del perdedor era aproximadamente del 19%. 1 de cada 5. El resto terminaba de otra manera. El gladiador caído o rendido levantaba el índice, la missio, la solicitud de clemencia. Y entonces era el público, y en última instancia, el editor, el organizador del espectáculo, quien decidía. La señal que todos conocemos, el pulgar, es en realidad motivo de debate académico. Nadie sabe con certeza qué significaba pulgar arriba o pulgar abajo porque las fuentes romanas son ambiguas. Lo que sí sabemos es que el gesto pollice verso, el pulgar girado, era la señal de muerte, y que muy frecuentemente el público pedía la clemencia, especialmente si el gladiador había peleado bien. Porque matar a un gladiador que había dado un gran combate era desperdiciar un activo valioso. Los lanistas, los editores,
y el propio pueblo romano entendían que un buen gladiador era una inversión. No lo matabas por capricho. Ahora bien, cuando la muerte llegaba con un protocolo preciso. El gladiador vencedor no atacaba por la espalda. El gladiador caído ofrecía el cuello y recibía el golpe final sin moverse, sin gritar, sin mostrar miedo. Eso era el código. Morir bien era la última cosa que podías controlar. Y los gladiadores lo sabían. El filósofo Epicteto, que era esclavo él mismo, escribió sobre esto con una admiración que no podía ocultar. Dijo que los gladiadores morían mejor que muchos filósofos vivían, pero no todos morían. Muchos no solo sobrevivían, sino que llegaban a algo que en el mundo del gladiador era el equivalente al Oscar, al campeonato mundial, a retirarse sin perder el título. El rudis, una espada de madera. Eso era todo. Un objeto que no valía nada materialmente, pero que en manos de un gladiador lo cambiaba todo. El rudis era el símbolo de la libertad ganada. Lo recibías del editor o del propio emperador cuando habías demostrado suficiente valor, suficientes victorias, suficiente espectáculo. Y con el rudis, quedabas libre de combatir. Podías retirarte, convertirte en instructor, vivir de tu reputación. Tu contrato quedaba anulado. El problema era que muchos no lo aceptaban. El caso más famoso es el de Flama, un gladiador sirio que vivió en el siglo II. Los registros funerarios que se encontraron en Sicilia documentan que Flama recibió el rudis 4 veces a lo largo de su carrera. Y las 4 veces lo rechazó. Prefirió seguir peleando. ¿Por qué? Hay varias teorías. Algunos dicen que era adicción pura, que la adrenalina del Coliseo era una droga de la que no podía separarse. Otros argumentan que Flama simplemente no tenía a dónde ir. Fuera de la arena, era un extranjero en tierra ajena sin familia, sin tierras, sin red de apoyo. Dentro del ludus, era alguien. Flama murió a los 30 años con un registro de 21 victorias, 9 empates y 4 derrotas en las que había recibido la misio. 34 combates en la arena. Estadísticamente, un milagro. Y su historia me parece la más trágica y la más humana de todas las que encontré investigando este video. No murió obligado. Murió por elección, porque la arena era lo único que entendía. Porque era lo único en lo que era extraordinario, y para un hombre sin nada más, eso era suficiente. No sé tú, pero eso me dice algo sobre lo que los seres humanos hacemos cuando encontramos el lugar donde somos buenos. ¿Cuánto cuesta dejarlo ir? ¿Cuánto dolor somos capaces de aceptar a cambio de ese momento en el que nos sentimos completamente vivos? Y entonces llegamos a la pregunta que cierra todo esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo una institución tan arraigada en la cultura romana, algo que duró más de 700 años, simplemente desapareció? La versión simplificada que aprendiste en el colegio dice: llegó el cristianismo, se abolieron los combates de gladiadores, fin. Pero como todo en la historia real, es bastante más complicado que eso. El cristianismo sí jugó un papel. En el año 325, el emperador Constantino, recién convertido, emitió un edicto prohibiendo los combates de gladiadores. Pero ese edicto fue ignorado casi completamente. Los combates continuaron por casi un siglo más. Lo que realmente acabó con los gladiadores fue una combinación de factores. El primero, económico. Mantener escuelas de gladiadores, pagar los espectáculos, organizar los juegos, era brutalmente caro. Y a medida que el Imperio Romano empezaba a fracturarse bajo la presión de las migraciones bárbaras y la crisis económica del siglo III, ese lujo se volvió insostenible. El segundo factor es más interesante. El gusto del público cambió. Los romanos tardíos preferían cada vez más las venaciones, las cacerías de animales exóticos, que eran igualmente espectaculares, pero menos costosas que un duelo de gladiadores bien entrenados. Los circos con carreras de carros también ganaron terreno. Y el tercer factor, el que nadie menciona, es que la fuente de gladiadores empezó a secarse. Con el fin de las grandes conquistas militares, Roma ya no tenía el flujo constante de prisioneros de guerra que durante siglos había alimentado los ludi. Y los hombres libres que voluntariamente se alistaban eran cada vez menos. Porque las condiciones económicas del imperio en declive ofrecían todavía menos opciones que antes, pero también menos certeza de que el ludus fuera realmente una salida viable. El último combate de gladiadores documentado en Roma ocurrió en el año 404 después de Cristo. Un monje llamado Telémaco
saltó a la arena para detener el combate, protestando en nombre de su fe. La multitud, enfurecida, lo mató a pedradas. Pero el escándalo que generó ese incidente llevó al emperador Honorio a prohibir definitivamente los juegos. 700 años de historia. Terminaron con un monje muerto y una multitud que ni siquiera entendía exactamente por qué lo había matado. Así, termina casi todo lo grande. Voy a terminar con una reflexión que me quedó dando vueltas muchos días después de terminar de investigar todo esto. Hay algo muy incómodo en la historia de los gladiadores que creo que merece decirse en voz alta. Los gladiadores no son solo historia antigua, son un espejo. La gente que llenaba el Coliseo no era una masa de monstruos crueles que disfrutaban del sufrimiento ajeno de una manera que nosotros, los modernos, somos incapaces de entender. Eran personas normales, personas que amaban a sus familias, que rezaban a sus dioses, que se preocupaban por el precio del trigo y por la salud de sus hijos, y a la vez podían pasar una tarde viendo morir a un hombre y luego volver a casa a cenar. La psicología del espectáculo violento es algo que los humanos no hemos resuelto. Cambió de forma. Pasó del Coliseo a las ejecuciones públicas medievales. De las ejecuciones públicas a los boxeadores que se destrozan la cabeza en un ring de televisión. Del ring a los videos de peleas callejeras que se viralizan en redes sociales con millones de visualizaciones. No digo que sea lo mismo. Digo que el impulso que hay detrás es recognoscible. Y que mirar hacia atrás con desprecio hacia los romanos mientras nosotros mismos consumimos exactamente ese tipo de contenido de una manera diferente, más limpia, más distante, más segura, pero estructuralmente similar, me parece un poco deshonesto. Los gladiadores no eran monstruos. El público tampoco. Eran humanos, igual que nosotros, haciendo lo que los humanos hacen. Buscar emoción. Buscar la sensación de estar vivos en un mundo que puede ser muy gris y muy monótono cuando no hay nada en juego. Y hay algo más que me llevo de esta historia. Estos hombres, muchos de ellos sin nombre en ningún registro oficial, sin familia que los recordara, sin tumba marcada, encontraron una forma de existir que era completamente suya dentro de un sistema que no estaba diseñado para favorecerlos. Se hicieron hermanos entre ellos. Se enterraron los unos a los otros. Dejaron grafitis en las paredes. Tuvieron fans. Tuvieron hijos. Amaron. Tuvieron miedo. Y al final, cuando les tocó, la mayoría murió con la misma dignidad con la que había vivido. No porque Roma los obligara a hacerlo, sino porque habían decidido que eso era lo único que nadie podía quitarles. Me parece una de las historias más humanas que he encontrado nunca en la historia antigua. Y creo que por eso, 2000 años después, seguimos hablando de ellos. Si llegaste hasta aquí, gracias. En serio, hay miles de videos ahí afuera y elegiste quedarte 20 minutos escuchando esto. Espero que haya valido la pena. El siguiente video que tienes que ver es sobre la caída del Imperio Romano, porque todo lo que te conté hoy, los gladiadores, el Coliseo, la gloria de Roma, desapareció en unas pocas décadas. Y la historia de cómo pasó eso es, si cabe, todavía más impresionante. El enlace está en pantalla. Te espero ahí, pero hay una última cosa que quiero que te lleves de aquí. Algo que tardé en ver aunque los datos llevaban todo el tiempo delante de mis ojos. La historia siempre la escriben los que sobreviven. Los emperadores, los senadores, los filósofos. Séneca escribió sobre los gladiadores desde las gradas. Marco Aurelio los mencionó en sus diarios con aburrimiento disimulado. Cicerón los citó en sus discursos como ejemplo moral. Todos los que dejaron rastro escrito miraban desde arriba. Los gladiadores, en cambio, casi nunca hablaron, excepto en esas lápidas. Esos grafitis, esas figuritas de terracota, en esos objetos pequeños, baratos, cotidianos, que los arqueólogos sacan de la tierra siglos después y que nadie mencionó en ningún texto oficial porque eran demasiado comunes, demasiado ordinarios para merecer atención. En una lápida encontrada en Roma hay una inscripción de un gladiador que se llama a sí mismo Invictus, invencible, y que debajo del título pone el nombre de su mujer y de sus 3 hijos. No dice cuántas victorias tuvo. No dice en qué ludus entrenó. No dice ante cuánta gente peleó. Dice que dejó atrás a 4 personas que lo querían. Eso es todo. Eso es lo que quiso que quedara. Y cada vez que pienso en ese hombre, Invictus, el invencible, muerto joven en algún combate sin nombre que nadie recordó, con su familia esperándolo en algún apartamento de los barrios bajos de Roma, me pregunto cuántas historias así hay enterradas debajo de nuestros pies.
¿Cuántas vidas extraordinarias vividas en condiciones imposibles nunca van a tener su video, su documental, su película de Hollywood? Los gladiadores tuvieron suerte, en ese sentido retorcido, porque el espectáculo que Roma montó alrededor de ellos dejó rastros, sus nombres grabados en piedra, sus imágenes en mosaico, sus cascos desenterrados en excavaciones. La mayoría de la gente que vivió y murió en la historia antigua no tuvo ni eso, así que la próxima vez que veas el Coliseo en una foto, o en una película, o si algún día llegas a pararte frente a esas piedras en Roma, no pienses en el edificio. Piensa en los hombres que caminaron por ese túnel sabiendo lo que podía pasar al otro lado, que salieron de todas formas, que pelearon de todas formas, que vivieron de todas formas. Eso merece ser recordado. Y eso es exactamente lo que acabamos de hacer. Gracias por quedarte. Nos vemos en el siguiente. Y si este canal te parece que vale la pena, suscríbete. No te cuesta nada. Y a mí me permite seguir haciendo esto.